Hola a todos, hoy vamos a ver la clase número 8 de Neurociencias 3, que es sobre inteligencia. Bien, para empezar vamos a hablar un poquito de lo que es el comienzo de la medición de la inteligencia. En el año 1904, el gobierno francés le solicita a un psicólogo, Alfred Binet, que el trabajo de identificar, estudiar y proporcionar programas de educación especial para niños a los que no le iba bien en la escuela. Entonces, a partir de esto, Binet va a desarrollar un test de tareas que serían la base para los primeros test de inteligencia. Lo que va a asumir Binet es que tanto el razonamiento, el pensamiento y la resolución de los problemas que él planteaba en sus tareas dependían de la inteligencia. Bien. Entonces, Alfred Binet va a ser el primero en construir el test de inteligencia. Su interés es, en función de lo que él va viendo, estudiar diferencias a través de pruebas que van siendo de dificultad creciente. Esto quiere decir que las pruebas tenían dificultades cada vez mayores. Empezaba de cosas más sencillas como decir tu nombre o tu apellido a problemas más complejos. Ahora, una vez que se llevaba a cabo esta prueba, a cada sujeto se le atribuía una edad mental que hacía referencia a la capacidad que tenía el sujeto de resolver pruebas concretas, en comparación con la población media de determinada edad cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto, o sea, se verificaba hasta qué punto podía resolver pruebas y se lo comparaba con los sujetos de su misma edad, a ver si lo superaba o los igualaba o su rendimiento era menor. Entonces, el objetivo de esto, como habíamos dicho antes, era seleccionar alumnos con diferencias en el aprendizaje escolar. Esto generó una escala que permitía identificar en función de los puntajes que se obtenían en estos test. En estos test se obtenían un puntaje que se llama coeficiente intelectual, que consistía en dividir la edad mental, que era la que se obtenía con el test, dividido lo que sería la edad cronológica, que era la edad real que tenía el sujeto. Y eso multiplicaba por 100. Y en función del resultado que daba, se podría ubicar en un rango o en una categoría de inteligencia. Bien, a partir de esto surgieron un montón de otros test de inteligencia. Entre ellos, uno de los más importantes es el desarrollado por David Bechtler, que fue diseñado para corregir todas aquellas debilidades que presentaban otros test. El test de Bechtler, que generalmente es para adultos, el test BAIS es la versión para niños, consiste de 11 subtests. 6 de esos tests van a requerir habilidades verbales y la sumatoria o todos ellos van a conformar lo que sería la escala verbal de test. Y los ítems son, por ejemplo, recordar una serie de dígitos, resolver problemas aritméticos, definir palabras y poner a prueba con el conocimiento general. Después, los otros 5 subtests restantes tienen muy poco o nulo contenido verbal y van a conformar una escala de ejecución, que también se la denomina como escala no verbal, de desempeño o manipulativa. Pero generalmente se llama escala de ejecución. Y nos va a permitir computar
dos tipos de coeficiente intelectual. Un coeficiente intelectual verbal. Acá lo que podemos ver es que se puede dividir en un índice de comprensión verbal, donde vamos a tener vocabulario, o sea, las diferentes tareas que se van a presentar, un índice de memoria de trabajo, ¿no? Después vamos a tener un coeficiente intelectual que va a hacer referencia a la ejecución, que va por un lado a darnos un índice de organización perceptual y un índice de velocidad de procesamiento. Y entre estos dos coeficientes intelectuales nos va a dar un coeficiente intelectual de inteligencia global. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este cálculo de coeficiente intelectual no se obtiene a partir de dividir la edad mental por la edad cronológica y multiplicarla por 100, sino que se toma el puntaje que obtiene el sujeto y se compara con los puntajes que obtienen otras personas, que han obtenido otras personas a nivel poblacional. Generalmente esto se conoce como baremos, que es la forma de construirlos es a un montón de gente, yo le tomo este test de inteligencia y puedo ver más o menos cómo es la distribución de los valores de coeficiente intelectual en la población. Después, cuando yo tengo un puntaje de un sujeto, voy a comparar a ver cómo se comporta con respecto a la población que tiene similares características. Bien, por lo general, el coeficiente intelectual va a seguir una curva de distribución normal. Esto por ahí se lo recuerdan de estadística, donde en la curva de distribución normal van a tener un punto central, un eje central, donde van a coincidir ciertos valores, como la media, el promedio, la mediana y la moda, porque es una curva de tipo simétrica. Este eje lo que hace es dividir la curva exactamente en dos partes iguales. Y lo que tenemos es también dos puntos de inflexión que corresponden, estos puntos de inflexión, a lo que sería la media más un desvío estándar. Que un desvío estándar es un índice de la variabilidad que hay en ese valor. O sea, entre ese valor, que es la media menos un desvío estándar, y la media más un desvío estándar, porque en este caso la media de coeficiente intelectual es 100 y el desvío estándar es de 15, entre la media menos un desvío estándar, que es de 85, y la media más un desvío estándar, que es 115, vamos a tener a lo que sería la población normal. O sea, tenemos la mayoría de la población. Cuando excedo ese valor o cuando ese valor está por debajo, voy a tener casos excepcionales, tanto por exceso como por déficit. Entonces yo lo que voy a hacer es, si tengo una persona que saca un coeficiente intelectual de 125, me voy a fijar acá si excede o no la normalidad. O sea, yo lo que tengo es que tiene una inteligencia superior. Mientras que si tengo una persona que saca un coeficiente intelectual de 60, hay ciertas alteraciones o deficiencias en la inteligencia. Aunque no siempre es así, una característica que tiene es que las medidas de inteligencia son muy influenciables por un montón de variables, como por ejemplo el nivel educativo. Entonces, por ahí una persona que no llegó a terminar el secundario me puede dar un coeficiente intelectual bajo, pero eso no significa que la persona tenga, tenga una carencia en su inteligencia, sino que lo que pasa es que el resultado se ve afectado por su nivel educativo. Bien, entonces, ¿qué podemos decir que es la inteligencia? Para Piaget, la inteligencia va a ser un conjunto de fenómenos adaptativos del organismo al medio, los cuales se manifiestan en una serie sucesiva de estructuras de conocimiento. Bien, pero la definición general, Piaget también fue discípulo de Binet y él hizo estudios sobre el desarrollo de la inteligencia de los niños y diferentes adquisiciones o cómo sería la evolución de la inteligencia de los niños. Y tenía su propia definición de inteligencia. Después,
lo que tenemos también es que la inteligencia es considerada como una capacidad muy general, que entre otras cosas va a involucrar la habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y valerse de la experiencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer los test de inteligencia típicos? Van a evaluar algunos dominios cognitivos, como por ejemplo la velocidad de procesamiento, las funciones ejecutivas, el razonamiento, la memoria y la velocidad espacial. Pero bueno, ¿por qué es importante tener en cuenta qué es lo que miden los test de inteligencia típicos? Es que algunas cosas quedan por afuera de esto que proponen los test de inteligencia típicos. Para entender un poquito esto tenemos que irnos un poquito a lo que serían las diferentes teorías que hay sobre las inteligencias, sobre lo que es la inteligencia. Y una discusión actual tiene que ver con que si existe una inteligencia o existen varias. Bien, por lo general se considera que una persona es inteligente porque es hábil para razonar, para resolver problemas, es buena en uso y comprensión del lenguaje, es capaz de tomar buenas decisiones que son consideradas inteligentes. Bien. Ahora, Spearman va a establecer que existe un factor G, un factor general de inteligencia, que es dominante y que va a controlar todas las habilidades cognitivas. O sea, existiría una inteligencia general que influye en la medición de los rendimientos de tareas cognitivas. A ver si tenemos acá. Bueno, acá tenemos un gráfico donde podemos ver las diferentes dominios o dimensiones de la inteligencia, como razonamiento, habilidad espacial, memoria, velocidad de procesamiento, vocabulario, que son diferentes aptitudes que suelen evaluarse en diferentes tests. Pero estos números que indican, que están acá, lo que me están indicando al ser cercanos a 1, es que tan relacionado está esta dimensión con este factor general. O sea, lo que se conoce como la correlación que hay entre ese dominio y el factor general. Lo que se puede observar a grandes rasgos es que hay una correlación alta o media alta entre cada uno de estos dominios y factor general de inteligencia. Lo que da apoyo a la idea de que hay una inteligencia general que después se compone de diferentes aspectos. Por otro lado, tenemos la propuesta de Gardner sobre lo que serían las inteligencias múltiples. Que es lo que nos va a decir que cada persona va a poseer un número de potenciales intelectuales o inteligencias, cada una de las cuales va a constar de un número de habilidades particulares. Bien, la teoría de la inteligencia Gardner nos va a distinguir en inteligencia corporal sinestésica, interpersonal, lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, intrapersonal, visual espacial y musical. Lo que va a criticar Gardner es que los test de inteligencia habituales solamente evalúan algunos de los aspectos de la inteligencia, pero que una persona no sea tan buena en algún aspecto no quiere decir que sea buena en otro. Bien. Por el otro lado, Cattell y Horn en el año 1960 cuestionan esta existencia de factor G que hasta el día de hoy sigue siendo una teoría con bastante apoyo empírico. Y van a proponer que hay dos tipos de inteligencia, una que nos permite razonar y resolver problemas novedosos independientemente de los conocimientos del pasado,
que es lo que va a llamar inteligencia fluida. Y después vamos a tener una inteligencia cristalizada, que son aquellos logros intelectuales que logra cada uno en la vida, como por ejemplo graduarse del secundario, graduarse en una carrera universitaria, y que eso se refleja en el vocabulario y en el conocimiento general que adquirió esa persona. Bien. Después tenemos a Sternberg, que va a definir la inteligencia en base a 3 características. Primero, que hay una posesión de conocimiento, que no solamente ese conocimiento yo lo tengo, sino que también tengo la habilidad para usar ese conocimiento y razonar acerca del mundo de manera eficiente, y la habilidad para usar ese razonamiento de forma adaptativa en diferentes ambientes. En función de esta definición, él va a proponer que hay 3 tipos de inteligencia. Una es la de tipo analítico, que es la que nos da como resultado los test de coeficiente intelectual tradicionales. Después tenemos la inteligencia creativa, que es la que usaríamos para escribir un texto de tipo narrativo, para escribir una canción, para componer música, para escribir una poesía, para armar una coreografía. Después tenemos lo que sería la inteligencia práctica, que es la que nos permite resolver situaciones en la vida cotidiana. Bien, lamentablemente hoy en día esta división de la inteligencia que propone Sternberg no parece sostenerse a la luz de la evidencia científica. Bien. Ahora, ¿cómo podemos ver cuál es la influencia entre los genes y el ambiente sobre la inteligencia? Bien, lo que podemos saber es desde la investigación, cómo podemos estudiar desde la investigación cómo influye la inteligencia sobre los genes, o sea, cómo el ambiente influye sobre la inteligencia, o los genes influyen sobre la inteligencia, es a partir de estudios con hermanos. Para saber la influencia de los genes, lo que se hace es estudiar a hermanos gemelos, ¿no?, que se sabe que comparten el 100% del material genético en diferentes contextos, ¿no? O sea, hermanos gemelos que por ahí hayan sido criados en lugares diferentes porque fueron adoptados o situaciones similares. Después también lo que se hace es estudiar a chicos que tienen diferentes composición genética, pero viven en un mismo ambiente. Por ejemplo, hermanos que han sido adoptados. Ambos hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Es que viene de una idea incorrecta, que es que asume que la influencia genética y ambiental son independientes, que eso no es así. O sea, hay un tema, hay una influencia mutua entre las dos situaciones. El tema es que uno trata de controlar lo máximo posible de esta manera. Bien. Ahora, con respecto a las herramientas del pensamiento, se va a proponer que hay una coevolución entre lo que sería la inteligencia y la producción de herramientas. Un fenómeno particular es lo que se conoce como efecto Flynn, que lo que se observa es que año tras año las puntuaciones de coeficiente intelectual de una población aumentan. Va a variar en diferentes contextos en cuanto a la velocidad en que aumentan, pero se ven todas las poblaciones que año tras año el coeficiente intelectual poblacional va en aumento. ¿A qué se le suele atribuir o cómo se suele explicar esto? A mejoras en la nutrición, a familias más pequeñas, a mejor educación, a mayor complejidad en el ambiente, no que el sujeto esté expuesto a más cosas,
y a las herramientas del pensamiento, que sería el lenguaje, los números, los diagramas, los mapas y los métodos. A estas herramientas del pensamiento por lo general se le atribuye menos, o sea, se suele explicar menos por estas herramientas del pensamiento.